Hola hermanos, buenos días. Se ve bien bonita la iglesia, así llena, hermanos. Voy a cambiar de micrófono. Es que estoy un poco enfermo y nada más por precaución. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Sí, vamos a meditar. El domingo pasado el pastor preguntaba, ¿qué es el evangelio? Y dimos algunas respuestas, pero la respuesta que dimos la mayoría fue la misma, ¿no? Dijimos la definición de evangelio, que evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero yo pienso, hermanos, que esta respuesta necesita un poco más de profundidad. ¿Qué es el evangelio? Porque si nos damos cuenta, hermanos, hay algunos libros que seguramente ustedes han conocido. Hay un libro que se llama El Evangelio según María Magdalena. Entonces, si alguien ve ese libro puede pensar, pues aquí también está el evangelio. Existe el libro que se llama El Evangelio según Tomás. Alguien puede verlo y decir, pues también aquí está el evangelio, ¿no? Existe el evangelio según San Judas. Y entonces alguien lo ve y puede decir, este también es el evangelio, ¿no? Entonces pienso, hermanos, que el tema del evangelio necesita un poco más de profundidad. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Que nos quede muy claro a todos, a los niños, a los jóvenes, qué es el evangelio, en palabras muy simples, y cómo lo podemos aplicar, ¿ok? Hoy vamos a meditar acerca de eso. Pero antes de hacerlo, vamos a ponerlo en oración, ¿vale? Vamos a orar. Señor, gracias porque en este día tú nos permites abrir tu palabra y aprender de ella. Nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos como iglesia sin que nada nos impida, nada nos detenga, nada nos prohíba estar en este lugar, Padre, aprender de tu palabra, abrir tu palabra y meditar en ella. Lo hacemos, Padre, todo en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo. Sabemos, Padre, que estás con nosotros. Abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, que de tal manera que esto que se comparte el día de hoy sea algo muy claro, de mucha bendición, Padre, para ellos. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a definir entonces el evangelio, hermanos, pero antes de eso voy a tomar como base Lucas capítulo 4, yo se los voy a ir leyendo, Lucas capítulo 4 y leo el versículo 16. Dice la palabra: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Abro un paréntesis muy rápido aquí. Fíjense lo que dice Lucas 4:16. Dice que Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde nació, y el sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. De hecho, el pueblo que iba a la sinagoga estaba obedeciendo un mandato de Dios. Hermanos, los que estamos aquí venimos a la iglesia como una costumbre, a veces venimos, a veces no, pero fíjense, hago notar esto: Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Si nosotros somos seguidores de Jesús, entonces debemos de tener la costumbre de asistir a la iglesia, hermanos. No dejen de congregarse, no dejen de venir, sigamos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra, entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Dice la palabra de Dios que Jesús llega a la sinagoga y en ese día, en ese sábado le tocaba leer a él. Entonces le dan el rollo, no era un libro como el que tenemos hoy, era un rollo, se lo entregan y le dan el rollo del libro de Isaías. Abre el rollo y él empieza a leer lo que dice Isaías. Y se los leo, Lucas 4:18. Lee Jesús y dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Definimos, hermanos, el evangelio como buenas noticias. ¿Están de acuerdo? Dice la palabra de Dios que Jesús toma el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y anunciar el año del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba compartiendo las buenas noticias. Podemos entender, hermanos, que Jesús era una persona que compartía el evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. El evangelio, hermanos, lo podemos definir. Como la divulgación de lo que Jesucristo, de lo que el Hijo de Dios hizo en favor de la humanidad. Se los repito. El evangelio, hermanos, lo podemos entender
como la divulgación de lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Cuando tú le compartes a alguien, ya sea platicado, ya sea en un tema, en un estudio, ya sea alguna cosa así, estás compartiendo lo que Jesucristo hizo, lo que la Biblia nos enseña que Jesucristo hizo por la humanidad, estás compartiendo el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando estás sentado con un amigo, tomando un café, y de repente empiezan a hablar de Dios, oye, es que Dios te ama, es que Dios hizo esto por ti, es que Dios te perdona, estás compartiendo el Evangelio. El Evangelio es la divulgación de todo aquello que hizo Jesucristo por la humanidad, en favor de la humanidad. Si decimos que son buenas noticias, yo les pregunto, no me contesten, pero yo les pregunto, ¿por qué son buenas? ¿Qué noticias son? ¿Para quién están dirigidas estas noticias? Supongo que deben tener un remitente, alguien debe de recibirlas. Entonces, hermanos, repitiendo, ahorita vamos a responder estas preguntas, pero repitiendo, el Evangelio es la divulgación de todo aquello que hizo Dios en favor de la humanidad. Eso es el Evangelio. Si abren su Biblia, van a encontrar que dice, por ejemplo, en Mateo, Evangelio según San Mateo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Así dice su Biblia. Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Juan. Entonces, si alguien lo ve, dice, pues hay varios evangelios, o ¿por qué se menciona de esta manera, no? Alguien lo puede malentender. Pero nos vamos a tratar de entender un poquito más acerca de ello. Y para eso voy a, de manera muy rápida, darles el enfoque. ¿A quién se dirige Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Miren, Mateo, hermanos, ustedes lo saben, era un discípulo de Jesús. Y estuvo con él, prácticamente escuchó las predicaciones, vio los milagros, y vio todo lo que hacía Jesús. El Evangelio de Mateo está dirigido, hermanos, para un pueblo judío. Recuerden, hermanos, que los judíos, para ellos era muy importante la ley, para ellos era muy importante las profecías, para ellos era muy importante las genealogías. De hecho, Mateo, en su primer capítulo, empieza con la genealogía de Jesús, empezando a través de toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesús. El libro de Mateo está dirigido a un pueblo judío. Y hermanos, el libro de Mateo lo que hace es poner a Jesús como el Mesías, como el Cristo. De hecho, Mateo ocupa muchos pasajes donde hace notar que Jesús es el Mesías prometido. Dice, por ejemplo, Mateo 2, el rey Herodes preguntó, ¿dónde había de nacer el Mesías? Y le responden las personas, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Mateo toma referencia de Miqueas capítulo 5. Mateo es un evangelio que está dirigido para un pueblo judío y que pone como Mesías a Jesús. Vamos a ver la diferencia entre los demás evangelios. Marcos, hermanos, pone en posición a Jesús como jefe supremo de la iglesia, pero en forma de siervo. Digamos que el libro de Mateo está dirigido no para un pueblo judío, está dirigido para gentiles que se convirtieron al cristianismo. Entonces, Marcos no se mete en el detalle de genealogías, no se mete en el detalle como de información de los profetas. Marcos está dirigido a un pueblo que eso no es tan importante para ellos, pero lo que hace es poner en primer lugar a Jesús como jefe supremo de la iglesia en forma de siervo. Ese es el libro de Mateo. En la iglesia, hermanos, siempre hay gente que, digamos, es muy estricta con la ley, ¿no? Hay gente que le gusta, muy cuadrada, digamos, con la ley. Se debe de hacer esto porque esto está escrito, ¿no? Tenemos libros que nos dan el orden de la iglesia, por ejemplo. Hay gente así. Digamos que el Evangelio de Mateo está dirigido a gente que es muy estricta con el cumplimiento de la ley. El Evangelio de Marcos, digamos que gente que no es tan estricta con ese cumplimiento. Tú le puedes decir a una persona, Jesús te ama, y esa persona lo puede recibir bien, no necesita más información. Dice, pues qué bueno que Jesús me ama. Pero hay gente que tú le dices, Jesús te ama, y dice, pero ¿quién es Jesús? ¿Y por qué me ama a mí? Y necesita respuestas, necesita información, ¿no? Mateo está para un pueblo así, y Marcos está dirigido para un pueblo que no necesita mucha profundidad, mucho detalle. Veamos el caso de Lucas. Lucas, ustedes recordarán, fue un médico. Y de hecho el libro de Lucas es una investigación metódica de qué pasó con la historia de Jesús. Lucas está dirigido para Teófilo. No hay muchos detalles en la Biblia de quién es Teófilo, pero hermanos, el libro de Lucas está dirigido a un pueblo culto,
un pueblo que necesita conocer detalles, información. El libro de Lucas está escrito de manera cronológica, ordenada, expone acontecimientos históricos, o sea, como que da muchos detalles para gente que necesita mucha información. En la iglesia también hay gente así, gente que necesita profundizar. ¿Quién dijo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿De qué se trata esto que está mencionando? ¿No? Hay gente que necesita detalles, información. Entonces Lucas, digamos que está dirigido para ellos. Lucas menciona a Jesús como el Mesías y como el Salvador. El libro de Juan, hermanos, el Evangelio según San Juan, digamos que es un evangelio universal. Entra para el pueblo judío, entra para el pueblo griego. Da detalles históricos, da detalles de genealogía, pero también da detalles muy simples en algunos casos. Por eso lo llamamos el Evangelio universal. Siempre que alguien le comienza a conocer acerca de Jesús, el primer libro que se le invita a leer regularmente es el libro de Juan, porque ese libro da detalles y entra para un pueblo que necesita mucha información y entra para un pueblo que no necesariamente necesita tantos detalles. Pero si vemos un patrón, hermanos, en cada uno de los evangelios, en todos ellos ponen en primer lugar a Jesús. No es que haya muchos evangelios, hay un solo evangelio. El evangelio, hermanos, entendemos que es la divulgación de aquello que hizo Jesús en favor de la humanidad. Entonces, hermanos, Mateo muestra cómo él lo vivió, Marcos muestra cómo él lo vivió, Lucas muestra cómo él lo investigó y Juan muestra cómo él lo conoció. Entonces, cada uno de ellos muestra el evangelio según el contacto que tuvo, o la cercanía, o el conocimiento que tuvo con Jesús. ¿Sí vamos bien, hermanos? ¿Está claro? La idea es que tengamos claridad con respecto a lo que llamamos evangelio, hermanos. Porque le decimos evangelio a casi cualquier cosa. Pero cuando estamos hablando de Jesucristo y de lo que hizo en favor de su pueblo, de la humanidad, estamos hablando del evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué es el evangelio? Sí, lo pueden decir con esas palabras o pueden decirlo con sus palabras, como ustedes lo entiendan, pero que quede muy claro. Yo lo defino como la divulgación de lo que el Hijo de Dios hizo en favor de la humanidad. Hay muchos libros, hermanos, que intentan definir el evangelio, muchos. De hecho, Juan Calvino escribe en su libro, él define el evangelio como una clara manifestación de Jesucristo que antes de su venida se expresaba de manera difusa. La palabra evangelio se aplica de manera más especial a la publicación de la gracia de Dios. Así lo define Calvino como el evangelio. Préstame entonces esa tacita, ¿no? Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros, los que estamos aquí, los que conocemos a Dios, somos como ollas de barro. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Así lo menciona Pablo. Y se los voy a leer, hermanos, porque quiero poner como ejemplo esto. Esto no es una olla de barro, no es una tacita, pero ni modo que me trae aquí una ollota de barro. No, una tacita está bien, ¿no? Se entiende, se entiende. Escribía Pablo en 2 de Corintios 4:7. Esta riqueza que tenemos en nuestro cuerpo es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no estamos desesperados. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se contiene en nosotros, que somos como ollas de barro. ¿Por qué nos habrá puesto Pablo como ollas de barro? ¿Será por el color? Como que sí, un poquito, ¿no? ¿Será por lo delicado del material, que se cae y se rompe, se astilla? ¿Será que nos dice que somos como barro, quizá por lo barato de este material, lo económico? ¿Por qué nos llamará Pablo que somos como ollas de barro? Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se contiene en esto, que somos nosotros como ollas de barro. Hermanos, para preparar, por ejemplo, un café en una tacita como esta, pues hay que meterle ingredientes. ¿Qué le metemos, hermanos, para un café? Agua caliente, ¿no? Agua caliente, canelita, café, cucharada y media de café. Le podemos meter leche Carnation, ¿no? De esta rica, azúcar,
sin azúcar o azúcar mascabada o azúcar blanca, pero le metemos cosas, ¿no? Para poder preparar un café. Hermanos, vamos a tomar este ejemplo. Podemos preparar nosotros un delicioso café aquí, ¿no? Ahorita me recordé de Isaías, no sé por qué. Un rico café. Pero hermanos, en una olla se puede preparar, por ejemplo, un mole. ¿Han visto el mole oaxaqueño? Todo lo que lleva, la cantidad de especies que lleva, no es tan fácil prepararlo. Lleva muchos ingredientes. Hermanos, en esta olla de barro que somos nosotros, podemos meterle muchas cosas. Muchas cosas. Pero lo que debe de salir de esta olla de barro, ya cuando lo preparaste y te lo vas a tomar, digamos que es el Evangelio, la divulgación de lo que Jesucristo hizo en favor de la humanidad. Hermanos, piensen un poquito. Si nosotros queremos compartir el Evangelio, ¿qué necesitamos echar a esta olla de barro que somos nosotros para que lo que salga sea el Evangelio? Piénsenlo. ¿Qué será? ¿Qué tenemos que meter aquí para que lo que salga sea el Evangelio? Decían por aquí, la palabra de Dios. Si uno no conoce la palabra de Dios, pues va a compartir, de manera muy raquítica el Evangelio, ¿no? Va a ser un café con muy poca azúcar, con muy poco café, muy diluido, no vas a ver, tan rico como podría ser. Puede ser la palabra de Dios. ¿Qué más podríamos meter? La oración. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, hermanos? Las experiencias, el testimonio. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Debe de haber más cosas, ¿no? No solamente esas. La fe que tenemos. Miren, hermanos, yo aquí anoté algunas. Lo que tenemos que meter para que lo que salga sea el Evangelio, hermanos, en esta olla de barro que somos nosotros, número 1, es el conocimiento acerca de Jesucristo. ¿Cómo obtenemos conocimiento acerca de Jesucristo? Número 1, a través de la palabra de Dios. Pero aparte de la palabra de Dios, hay un montón de libros. Isaí trabaja en una librería cristiana. Libros y libros y libros y libros que hablan acerca de Jesucristo, los cuales podemos nosotros consultar. Conocimiento acerca de Jesucristo, número 1. Podemos meter, hermanos, hay una cosa que yo le llamo los secretos del reino de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, regularmente hay momentos en los que lees y de repente, como dicen los chavos, ¡pum!, te vuela la cabeza lo que estás leyendo. De repente encuentras joyas, secretos que estaban ahí escondidos. Yo estaba preparando este mensaje en la semana, hermanos, y justamente leía esta lectura que leí al principio, donde dice que Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga. Yo lo he leído un montón de veces, pero jamás había caído en cuenta de que Jesús, cumpliendo la ley, tenía por costumbre asistir, a la sinagoga, a la iglesia. Una costumbre que tenía Jesús. De repente hay secretos que se te revelan porque el Espíritu Santo está ahí hablando contigo y te revela de repente estos secretos. Hace falta para compartir el Evangelio. También podemos mencionar la presencia y todo lo que hacemos para fomentar la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, para que el Espíritu Santo esté latente en nuestra vida? Orar, alabar, venir al templo, estar en comunión con los hermanos. ¿Qué más? No dejar, profundizar en la palabra de Dios, ayunar, hacer devocionales en casa, todo lo que tú haces para fomentar la presencia de Dios en tu vida, ¿ok? Podemos también incluir eso en la taza o en la olla de barro. Podemos incluir, lo que mencionaba Rafa, experiencias. De repente vivimos cosas que nos enseñan a tener esta comunión y esta relación con Dios. Podemos meterle también otro tipo de conocimientos. Hay gente que se dedica a profundizar, por ejemplo, en la ciencia, que estudia los átomos y entiende que ahí está la presencia de Dios. Hay gente que ve el universo, las estrellas y entiende que ahí está la presencia de Dios. Podemos meterle otro tipo de conocimientos. Podemos meterle, hermanos, también el desarrollo de nuestros dones. Todo aquello que hacemos para fomentar y propiciar nuestros dones. Podemos meterle también el deseo del servicio que tenemos a Dios. Porque yo sé, hermanos, que de repente queremos servir a Dios, pero a veces ese deseo lo apagamos, ¿no? No tengo tiempo, no quiero. Todo esto, hermanos, podemos meterlo, para que lo que salga
sea el Evangelio. Y el Evangelio dijimos que es en favor de la humanidad. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Si el Evangelio es la divulgación de lo que ha hecho Dios, ¿qué ha hecho Dios en favor de la humanidad? Murió en la cruz, nos dio salvación, nos dio de su gracia. ¿Alguien más que no sean ellos dos? No, digo, está bien que hablen ustedes, pero también déjenlos participar. Nos dio vida eterna, nos provee, nos cuida, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos da libertad, nos salva, etcétera. Quiero aterrizar, hermanos, el tema de lo que hace Dios en nosotros con base en un ejemplo de la vida de Jesús. Para esto, hermanos, voy a leer Marcos capítulo 5, del 1 al 8, y se los leo. Está Jesús y dice: llegaron al otro lado del lago, Jesús con sus discípulos, a la tierra de Gadara. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos, siempre los había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús de lejos, se echó a correr y pidiéndole de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, deja a ese hombre. Quiero aterrizar, hermanos, porque seguramente ya sabemos qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero quisiera aterrizarlo con este ejemplo. Dice la Biblia que Jesús llega a Gadara, baja del barco e inmediatamente un hombre a lo lejos va corriendo con él y le dice: no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios, te ruego por Dios que no me atormenten, que no me atormentes. Yo les pregunto, hermanos, ¿el que estaba hablando era el hombre o era el demonio, digamos? ¿Era el hombre o era el demonio el que estaba hablando? Era el demonio. O sea, llega el hombre corriendo y si uno lo ve de lejos, pues puede pensar que es el hombre. Pero le dice: no te metas conmigo, Hijo de Dios, te ruego por Dios que no me atormentes. Miren, hermanos, esta condición que tiene el hombre, este hombre que estamos comentando aquí, bien podría ser una condición que nosotros podemos llegar a tener. No necesariamente de un demonio, pero sí algo que está ahí y que estorba en la comunión con Dios. No sé qué cosa, pero algo que está ahí y que estorba en la comunión con Dios. De repente quiero leer la Biblia y no la leo. Tenía el deseo, pero no lo hice. De repente quiero vivir en santidad, pero accedo a páginas que no debo de ver. Veo cosas que no debo de ver. De repente sé que no debo de faltar a la iglesia y dices: pues un domingo no pasa nada, y al siguiente día te sientes mal y dices: debí haber venido. Y hay algo que estorba la comunión con Dios. El que habla y le dice a Jesucristo: no te metas conmigo, no es el hombre, es el demonio diciéndole: Señor, no te metas conmigo, te ruego por Dios que no me atormentes. Fíjense que el demonio le dice: no me atormentes, y veamos la condición en la que está el hombre. Dice la palabra de Dios que este hombre tomaba piedras y se golpeaba. Seguramente tenía heridas, seguramente tenía infecciones, seguramente estaba flaco, mugroso. Dice que vivía en las tumbas, mal vestido, maloliente, viviendo en las tumbas. Seguramente este hombre tenía familia, tenía una madre, alguien que lo quería, seguramente así era. Pero hermanos, vean la condición y vean cómo el demonio dice: no me atormentes, ¿por qué voy a sufrir yo? Pero veamos la condición del hombre. El Evangelio, hermanos, es la forma en la que Dios nos mira, a pesar de todo aquello que está alrededor, a pesar de la condición en la que estamos, es la forma en la que Dios nos mira y el amor que nos muestra a pesar de cómo estamos. Si pensamos en este hombre, hermanos, del que nos habla la Biblia, del endemoniado, ¿cómo hubiera estado él? Sucio, maloliente, golpeado, como un vagabundo en la calle, hermanos. Esos que vemos en la calle golpeados, heridos, que hablan solos.
Y hermanos, nadie los pela a ellos. Seguramente las personas pasaban junto a él y nadie le hacía caso. Hermanos, el Evangelio es la forma en la que Dios nos ama. El Evangelio habla de eso, de la forma en la que Dios nos mira a pesar de la condición que tenemos nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, en algún momento que delante de Dios nos sentimos sumamente pecadores, sumamente sucios. Acabas de hacer algo que no debiste de hacer y te sientes sumamente sucio, pecador, mal. Yo he platicado con algunos compañeros del trabajo, hermanos, que han roto sus relaciones con sus parejas, con sus esposas, pues digamos por una aventura ahí en el trabajo. Y ellos de repente en la confianza que tenemos se acercan conmigo y me dicen, acabo de tener relaciones con tal persona. Y ahí estuve bien, la pasé bien, pero después llega el cargo de conciencia. Y en un afán pues, de expresarlo, de repente me lo cuentan a mí, ¿no? Me siento mal, porque voy a llegar a mi casa y voy a ver a mi esposa y voy a ver a mis hijos y yo acabo de tener relaciones sexuales con alguien más. Se sienten mal. Ese momento, hermanos, donde acabamos de pecar, seguramente lo han vivido, seguramente lo han sentido y lo recuerdan. Cuando no nos sentimos bien, es más, no queremos, si servimos en la iglesia, no queremos servir. Si tenemos que dar alguna palabra, no queremos dar la palabra, nos sentimos mal. Esa condición, hermanos, el Evangelio dice que cuando tú estás así en esa forma, Dios te mira y no te mira como tú te ves, te mira con amor. El Evangelio, hermanos, toma como base el amor que Dios tiene por ti, sin importar tu condición, sin importar lo que tú eres. Seguramente esto ya lo sabes, pero lo tienes que recordar, porque yo sé, hermanos, que muchos de nosotros que estamos aquí nos luchamos con ello, nos luchamos con entender el amor de Dios cuando estamos en la peor condición. Hay una canción, hermanos, de Marcos Vidal, escúchenla, se llama Libérame, y él expresa en esta canción la forma en la que él se siente, porque dice, Señor, te pido perdón, pero después de que te pido perdón, no siempre me siento bien. Señor, libérame de estas cadenas que me están atando. Hazme volar más alto que la tempestad, dice Marcos Vidal. Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma, porque estoy cansado de tanta oscuridad, dice Marcos Vidal. Y yo sé, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, hay momentos en la semana en los que nos sentimos de esta manera, sucios, indignos, pecadores, que no valemos nada delante de Dios, porque una y otra vez estamos cayendo en el pecado, una y otra vez estamos cometiendo errores, porque no me va bien en el matrimonio, porque tengo problemas con mi pareja, porque no puedo dar testimonio en el trabajo, porque no hago las cosas bien, porque me enojo cuando voy manejando, porque me porto mal, porque no doy testimonio. Yo sé, hermanos, que nos sentimos así. El Evangelio toma como base que sin importar la forma en la que tú estás, Dios te mira y te ama, y te ama, y te ama. Dios te mira y te extiende las manos y te dice, acércate. Hermanos, yo siempre les digo, porque yo así lo creo, Dios está al alcance de una oración. Si de repente no has vivido en comunión con Él, tú puedes orar y el Señor viene. Dice la palabra de Dios, acércate a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ustedes. Y lo repite 3 veces en la Biblia. Acércate, toma la decisión, acércate, y yo me acercaré a ustedes. Hermanos, el Evangelio es la divulgación. Para eso, hermanos, yo quisiera aterrizar con ustedes el hecho de que si somos ollas de barro, como lo dice la palabra de Dios, necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. Llenarnos del conocimiento de Dios. Yo no sé cómo vayan en la semana con su lectura bíblica. Yo sé que tienen el deseo, ¿no? Queremos leer, pero hay semanas en las que no leemos nada. A todos nos pasa. Hay semanas en las que ni una vez me acordé de Dios, porque hay mucho estrés en el trabajo, mucha carga de trabajo, muchas actividades, lo que sea, y no nos acordamos de Dios. Acércate a Dios. Es un deber y una responsabilidad que nosotros compartamos el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Es un mandato que nos dejó Jesús. Tú ve y comparte el Evangelio. Ve y habla, ve y habla. Pero hermanos, si no nos llenamos del conocimiento de Dios, jamás vamos a poder hacerlo.
Jamás. O lo vamos a hacer de manera muy raquítica, de manera muy light, de manera muy suave, sin profundizar en el conocimiento de Dios, sin meterle la experiencia que tenemos a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Hermanos, y necesitamos ello. ¿Está claro, hermano, lo que es el Evangelio? ¿Sí está claro? ¿Sí? En tus palabras, Absalón, ¿qué es el Evangelio? En tus palabras. Les voy a preguntar a los demás para que la vayan pensando, ¿eh? ¿Ok? Israel, en tus palabras. Se los pregunto a los más jóvenes porque me interesa que ellos lo tengan claro. Ok, excelente. Magnus, en tus palabras, ¿qué es el Evangelio? Ok, muchas gracias. Hermanos, lo que me interesa es que les quede claro, porque de repente escuchamos mucho acerca del Evangelio sin entender ni tener claridad qué es el Evangelio. Hermanos, lo mismo pasa ¿han escuchado la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Les voy a dar mi interpretación de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús expresaba de él, dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Eso que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Hermanos, la voluntad de Dios es poner atención a lo que Dios está haciendo en el mundo y sumarme a eso que Dios está haciendo. Eso es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios que nosotros nos volvemos colaboradores de Dios. Esa palabra la usamos mucho con el staff. Ustedes consideren simplemente como colaboradores de Dios. ¿Qué hace un colaborador? Se suma al proyecto que se tenga y pone sus fuerzas y su disposición. Hermanos, nosotros nos volvemos colaboradores de Dios. La voluntad de Dios consiste en ver lo que Dios está haciendo en donde tú estás y sumarte al propósito. Hermanos, este tema de las redes sociales, la primera vez que yo subí un video de los que yo hago a las redes sociales, me dio un montón de pena. Grabé como 20, 30, me tardé ahí hora y media grabando porque que las palabras, que qué digo, que cómo lo digo, me tardé horas haciéndolo. Y hermanos, me dio mucha pena porque cuando uno se expone a la cámara como que de repente le da pena, ¿no? Verse, ay, estoy así, y le da pena a uno. Pero hermanos, yo veo lo que Dios está haciendo en el mundo, yo veo la forma en la que Dios está trabajando y me sumo al proyecto que tiene Dios porque yo soy un colaborador de Dios. Me sumo a la voluntad de Dios a través de lo que Dios está haciendo en el mundo. Eso es la voluntad de Dios. Cuando decimos, haz la voluntad de Dios, sé observador con lo que Dios está haciendo a tu lado. ¿Hay problemas en la familia? Seguramente Dios lo está permitiendo. Por alguna razón, súmate a ello, no a los problemas, pues ustedes me entienden, no te sumes a los problemas, súmate a la solución, observa lo que Dios está haciendo, promueve aquello que es lo que Dios nos pide en el entorno en el que tú estás, súmate a la voluntad de Dios. Y lo menciono de esta manera, hermanos, porque lo que yo pretendo es que cuando nosotros tengamos, la iglesia presbiteriana tiene un lenguaje, una forma de hablar, ¿no? Ya está muy estructurada esta forma de hablar, la forma en la que nos comunicamos, pero de repente ese lenguaje no se vuelve tan simple como quisiéramos. De repente nos escuchan los niños o los jóvenes o gente que viene por primera vez y no nos entiende. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Pero nosotros tenemos que tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos del Evangelio o de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos hijos de Dios. Hermanos, esto es el Evangelio. El pastor me decía, compárteles lo que es el Evangelio, porque seguramente el domingo pasado que les preguntó, a lo mejor desde aquí los veía que no estaban claros. Y dice, compárteles lo que es el Evangelio. Y hermanos, por eso está esta palabra, por eso esta predicación. Hermanos, yo espero que les quede muy claro. Hermanos, vamos a ponernos de pie.
Hay muchas alabanzas que tratan de ejemplificar, toman como base la palabra de Dios para ejemplificar lo que es el Evangelio y para ejemplificar la base de ello, el amor que Dios nos tiene. Y justo esta alabanza que vamos a entonar, hermanos, va en función de ello. Habla justamente del sacrificio que hizo Dios por amor a nosotros, sin importar la condición que tú tienes, sin importar lo sucio, lo pecador, lo malvado que tú seas. El sacrificio que Dios hizo por ti fue por amor a ti, en la cruz del Calvario. Gracias, porque Padre, tú en algún momento decidiste amarnos, Señor. Muchas gracias porque Padre, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que no somos dignos, Señor, a pesar de que somos como barro, Padre, tú nos amas y nos perdonas, Padre, porque a veces desdeñamos el sacrificio que hiciste por nosotros. Pareciera que no es importante, Padre, el momento en que tú sufriste, en que, Padre, tú fuiste golpeado, azotado, Padre, lastimado por las personas. Padre, dice tu palabra que cada vez que pecamos es como si otra vez fueras azotado, Señor. Padre, perdónanos por esos momentos en los que abiertamente, Padre, pecamos delante de ti. Padre, en el que sabemos que estamos mal, que no debemos de hacerlo, Padre, y aún así lo hacemos. Padre, perdona nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias por la vida de mis hermanos, que pueden entender, Padre, que pueden sentir el hecho de que tú les amas, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos recuerdas el sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, muchas gracias por ello. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Señor, permítenos ser luz, y cuando salgamos a la calle y estemos en el trabajo, y estemos en la escuela, y estemos en el metro, y estemos en el camión, podamos, Señor, compartir el Evangelio, Padre, que tú nos has enseñado.
Que tu palabra sea algo latente en nuestra vida, Padre, que esta relación que tenemos en tu palabra a través del Espíritu Santo nos pueda recordar el momento en que podemos hablar con las personas y compartirles el Evangelio, Padre. Que podamos profundizar en el conocimiento de tu palabra. Señor, haznos hombres dignos. Haznos, Padre, como tú lo fuiste, como lo fue Jesucristo, gente que comparte el Evangelio donde quiera que va. Que no se calla, Padre. Personas que no se callan de aquello que conocen, del amor, de las experiencias que tú nos has dado, Padre. No permitas que nos callemos, Señor. Sabes que te amamos, Padre. Todo lo que hacemos, lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos.